llamo Gustavo Valderrama. Eh, Soy docente de la Universidad de San Marcos, profesor de Ciencias Básicas y Clínicas. Y ahora vamos a tocar ese tema que es bradiarritmias y otro tema que es bloqueo de RAM. Bueno, tengo cierta experiencia por trabajo ya en el Hospital General. Vamos a ver cómo nos va en esta sesión. Bien, entonces, primero vamos a tocar lo que es bradiarritmias y luego, en una segunda parte, lo que es bloqueo de ramas. Ya. Ahora sí. Entonces, como vemos en la gráfica, cuando uno habla de brady, significa frecuencia cardíaca baja, ¿verdad? Cuando uno habla de arritmias, implica que ese ritmo es un ritmo anormal, no es un ritmo sinusal. Sea que la frecuencia esté aumentada o disminuida, se habla de arritmias cuando la frecuencia no corresponde a la frecuencia sinusal. Entonces, las bradiarritmias son ritmos lentos, frecuentemente irregulares, que pueden presentarse en diversas patologías cardíacas. Nosotros clasificamos las bradiarritmias de dos maneras. O hay dos patologías prevalentes que nos pueden conllevar a bradiarritmias. Y dentro de estas tenemos pues la enfermedad del nodo sinusal, disfunción del nodo sinusal que nos lleva a enfermedad de este nodo, y los bloqueos de los tejidos de conducción. Como sabemos, el corazón tiene principalmente dos tipos de tejidos. Las células de trabajo, que son las células miocárdicas, y luego las células especializadas, que son células miocárdicas, pero que están especializadas en la conducción. Antes se pensaban que estos eran neuronas, pero no. Sabemos que entonces las células de trabajo, las células miocárdicas, son las que especialistas en la contracción, digamos, miocárdica, y las células también miocárdicas, pero especializadas, son aquellas que nos transmiten los impulsos cardíacos. Y entonces nosotros tenemos un tejido de conducción cardíaco. Como vemos en la primera gráfica, tenemos el sistema de conducción que está formado principalmente por el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Luego tenemos las asas internodales, que tienen su nombre, ¿no? Digamos, Sorer, Wenckebach. Doctor, disculpe, se le acabó el micro. Disculpe, no se le escucha. Doctor, no se le escucha. ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Sí, doctor, ahora sí, no sé si puede repetir, por favor, porque... Ya, vamos. Ya, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Ya. Ahora lo que está fallando es el... Ya, entonces vamos a hablar de dos tópicos importantes. Uno, bradiarritmias, y lo otro es bloqueos de RAM. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de ritmos lentos e irregulares, generalmente nos referimos a bradiarritmias, que pueden ser expresión de una enfermedad del nodo sinusal o puede ser expresión de una alteración, de un disturbio, de un bloqueo del tejido de conducción. Como sabemos, tenemos dos tipos de tejidos en el corazón. Un tejido de trabajo, que es el tejido miocárdico, especializado en la contracción, y un tejido especializado, que justamente está especializado en la conducción, y este es el tejido de conducción miocárdico.
En la figura estoy representando el tejido de conducción miocárdico. Y como vemos, la primera imagen que señalo con mi puntero, vamos a poner este láser al puntero, esta zona es lo que llamamos el nodo sinoauricular. Como ya sabemos, el nodo sinoauricular es el marcapaso cardíaco, es el que comanda la cantidad de latidos que este corazón va a producir en un minuto, y que tiene la propiedad de automatismo, dromotropismo, ¿no? Vasmotropismo, cronotropismo, pero lo importante aquí es el automatismo, que significa la propiedad intrínseca de este tejido, que es la de producir las contracciones, los impulsos cardíacos para que se produzca una contracción ventricular. Luego de este nodo sinusal parten asas o fibras internodales. Estas fibras internodales van a coincidir hacia el nodo aurículo-ventricular, o también llamado nodo, simplemente nodo. Recuerden, nodo sinusal y nodo aurículo-ventricular. Pero al nodo sinusal se le llama nodo sinusal. Al nodo aurículo-ventricular se le suele llamar nodo. Cuando hablemos de enfermedad del nodo, se refiere a este nodo. Luego tenemos el haz de His, ¿no? Que es una continuación del nodo aurículo-ventricular, y este haz de His se va a dividir ya en la espesura del ventrículo, se va a dividir en una rama derecha del haz de His y una rama izquierda del haz de His. Esta rama izquierda tiene dos fascículos, un fascículo posterior que va hacia atrás del ventrículo y un fascículo anterior. Entonces, cuando se enferma, sea un nodo o se enferman las ramas, se destruyen, se rompen, se produce alteraciones en la conducción que frecuentemente nos llevan a la bradicardia, o sea, a la bradiarritmia. Si se enferma el nodo a nivel del nodo sinusal, entonces no va a producirse onda P en el electrocardiograma, no va a haber onda P. Si se enferma el tejido auricular, probablemente haya onda P, pero no va a haber conexión con el nodo AB y por lo tanto no va a existir contracción ventricular. Si se enferma el nodo aurículo-ventricular, de hecho que no va a haber, no va a recibir el impulso de la aurícula, sea del propio tejido auricular o sea del nodo, no va a recibir. Y entonces a partir de este momento vamos a tener un ritmo llamado nodal, que es un ritmo de frecuencias aproximadamente entre 45 y 50. Si se enferma las de His, las frecuencias van a ser un poco menores, y la característica para diferenciar uno del otro es que a nivel de las de His el QRS va a ser un poquito más ancho que a nivel del nodo. Si se enferma el tronco antes de dividirse en dos ramas, derecha e izquierda, ahí vamos a tener el bloqueo auriculoventricular completo. Si se enferma solamente una rama derecha, tenemos el bloqueo de rama derecha. Si se enferma, se lesiona el fascículo izquierdo, vamos a tener un bloqueo de rama izquierda. Esta rama izquierda tiene dos ramitas. Si se bloquea esta ramita posterior, es un bloqueo fascicular de la rama posterior de las de His, de la rama izquierda de las de His. Si se bloquea a este nivel, tenemos un bloqueo anterior de la rama izquierda de las de His. Entonces, en cualquiera de estos puntos se puede bloquear, se puede alterar, se puede distender, y entonces el impulso cardíaco no va a pasar bien. Seguimos entonces. La enfermedad del nodo, vamos a comenzar entonces con la enfermedad del nodo dentro de las bradiarritmias. La enfermedad del nodo es una de las que más produce bradiarritmias. ¿Y qué es la enfermedad del nodo? La enfermedad del nodo es una alteración que generalmente se produce por fibrosis o degeneración del tejido nodal, del nodo sinusal, que hace que ésta pierda su automatismo, pierda su capacidad de generación espontánea de latido. La enfermedad del nodo puede expresarse como bradicardia sinusal pura, puede expresarse en forma de pausas o paradas sinusales, en la cual yo no voy a encontrar onda P en el electrocardiograma. Puede expresarse como bloqueos de salida, en la cual tampoco voy a encontrar
ondas P, pero que tienen cierta diferencia con las pausas que vamos a verlos en el electrocardiograma. Cuando se enferma el automatismo en la enfermedad del nodo, podría que este latido no haga caso al sistema simpático, y entonces ante el estrés la frecuencia cardíaca no aumenta. Esto se llama incompetencia cronotropa. La incompetencia cronotropa entonces es una enfermedad del tejido del nodo sinusal. Y por último tenemos una alteración en la cual el nodo está por momentos hiperexcitado y me da taquicardia, o el nodo está por momentos hiperinhibido y me da bradicardia, lo que llamamos el síndrome de taquibradis cuando esto está asociado a síntomas. Entonces, vamos a hacer algunos EKG que contengan estas situaciones. Primero, bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, como vemos aquí, se define teóricamente por una frecuencia cardíaca menor de 60, con latidos de origen sinusal. La bradicardia sinusal puede ser permanente y es frecuentemente observado en deportistas, en personas de altura que han vivido mucho tiempo y han nacido en zonas de mucha altura, 4.000, 5.000 metros a nivel del mar. Esas bradicardias sinusales son fisiológicas porque están asociadas al ejercicio físico, por ejemplo, en deportistas de élite, de competencia, o están asociadas a personas que han vivido en altura y que han desarrollado esta bradicardia debido a su adaptación a la altura por la menor saturación de oxígeno a estos niveles. Pero nosotros nos evaluamos y nos preocupamos cuando la bradicardia sinusal es de origen patológico. Y esto es debido a una enfermedad del nodo sinusal. Y es patológico, y hablamos ya de bradicardia sinusal patológica, cuando esto es menos de 40 latidos por minuto. ¿Ya? Aunque esto es un poco transitorio, decirlo, digamos, empírico, porque sabemos que el nodo sinusal dispara a una frecuencia habitual entre 60 y 100, que es el rango de normalidad de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, como lo repito, en personas de altura o deportistas de alta élite, la frecuencia de disparo es menor, porque para el corazón de ese tipo de personas basta con esa cantidad de latidos para mantener el buen gasto cardíaco. Lo importante al final no es la presión, no es la frecuencia, es el gasto cardíaco. Hay situaciones en las cuales yo puedo ver bradicardia sinusal en pacientes a los cuales yo lo estoy medicando. Cuando, por ejemplo, estoy dándole un beta bloqueante, carvedilol, atenolol, bisoprolol, metoprolol o cualquier antiarrítmico, amiodarona, propafenona, el paciente, cuando está en sobredosis o una dosis inadecuada, puede presentar una bradicardia sinusal secundaria al fármaco. Y esto es frecuentemente encontrado en el hospital. En esos casos, esa bradicardia sinusal es transitoria porque al suspender el fármaco, al descontinuarlo, la frecuencia aumenta. Bien. Entonces vemos acá un electrocardiograma en el cual tenemos bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal tenemos, para primero decir que la onda P es de origen sinusal, tiene que ser una onda P positiva, que a esa onda P le siga un QRS y que las distancias entre la P y el QRS sea una distancia constante y que esta debe ser entre 200 milisegundos a 100 milisegundos. Se considera hasta 220 en el adulto mayor y hasta 180 en el joven. Entonces, en ese rango de normalidad de entre 0,20 segundos o 200 milisegundos hasta 0,10 segundos o 100 milisegundos es el valor normal del intervalo PR, que es desde el origen de la onda P hasta el origen de la onda, en este caso onda R u onda Q, según el electro del paciente. Como vemos, esto es una bradicardia sinusal, y yo lo digo porque es una onda P sinusal, y además veo que el QRS es un QRS estrecho, y eso también me ayuda a definir un QRS estrecho. Si yo calculara la frecuencia cardíaca en este paciente, pues tendría que ver aquí, ¿no? Buscar siempre, como ya saben, busco una R que coincida con la línea rosada, ¿no? Con la línea rosada un poco gruesa, y de allí para atrás comienzo a medir la cantidad de cuadraditos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cuadraditos. 10 por 5, 50, y acá hay unos 4 mini cuadraditos pequeños, 54. Entonces yo mido 1500 entre 54 y esa es la frecuencia cardíaca exacta de este paciente. Pero de manera, digamos, práctica, nosotros decimos acá, si tuviera acá el otro R, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37, 21, 18, más o menos esa es la frecuencia sinusal, frecuencia cardíaca en este paciente. Obviamente es una frecuencia bastante patológica, ¿Y por qué digo que es sinusal? Porque el QRS es ancho y la onda P es una onda P sinusal. El QRS es delgado, y disculpen, y la onda P es sinusal y tiene todas las características de una onda P de ese origen, para diferenciarlas de las ondas P de otro origen, que no son sinusal, como las ondas P auriculares, ¿no? Que pueden ser de flúter, pueden ser de fibrilación auricular, u otro tipo de ritmo auriculares, ¿no? Por ejemplo. Acá hay otro electrocardiograma. Este es más, en la cual también encuentro bradicardia sinusal. De paso hay un bloqueo de rama derecha aquí, pero acá la muestra es para ver de qué se trata de una bradicardia sinusal. Vemos onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, la onda T que es media aplanada. Entonces busco un mejor ejemplo. Cuando yo voy a tratar de mirar la onda P, siempre la trato de mirar en las derivadas donde mejor se ve. ¿Y cuáles son las derivadas donde mejor se ve la onda P? Es en D2 y V1. Es donde mejor voy a buscar la onda P. En este caso, D2, veo la onda P, la R, la Q y la onda T. Entonces, aquí intento medir la frecuencia. Mido la frecuencia, a ver, más o menos aquí. Supongamos que este sea aquí 300, 150, 100, 75, 60, 50, ¿no? 50, más o menos 50 latidos por minuto. La forma exacta es 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25. Acá hay 4 más, 29, y acá hay uno más, 30. 1500 entre 30, o sea, sale también 50, ¿no? Sale también 50. Entonces, esa es la manera rápida de medir la frecuencia cardíaca. Entonces, estamos ante una bradicardia sinusal. Si no sabemos el tipo de paciente a los que nos afrontamos, podría ser una bradicardia sinusal permanente, transitoria, ¿no? O quizás fisiológica, ¿no? Fisiológica, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Como le digo, deportistas, va a haber bradicardia sinusal probablemente, deportistas de élite. Pacientes de altura, probablemente haya bradicardia sinusal. Paciente que está consumiendo beta bloqueantes, probablemente haya bradicardia sinusal. Entonces, estos son los ejemplos de bradicardia sinusal. Otra enfermedad típica, otro hallazgo típico de la enfermedad del nodo sinusal es la pausa sinusal. La pausa sinusal o parada sinusal, se habla de ello, se dice que es una pausa cuando o sea, hay pausas que son significativas y no significativas. Se dice que es significativa cuando es mayor de 2,5 segundos. En algunos casos refieren hasta 3 segundos. Entonces, cuando no hay manifestación eléctrica de actividad auricular, sea sinusal o del tejido auricular, no hay actividad eléctrica que traduzca una contracción ventricular, se habla de pausa. Si no hay nada de onda P, la pausa es estrictamente sinusal. Si hay onda P, pero no hay QRS, la pausa podría ser auricular. Entonces, en este paciente tenemos que tiene su onda P, un poco picuda la onda P, el QRS y la onda T bifásica. Onda P, QRS y onda T un poco bifásica. De un momento a otro el paciente deja de tener actividad eléctrica, se forma una isoeléctrica. Si esta isoeléctrica mide menos de 2,5 segundos, la pausa no es significativa y no sugiere, no preocupa por el implante de marcapaso. Pero si esta pausa es mayor de 2,5 segundos o de 3 segundos en ancianos,
entonces sí puede sugerir la indicación de implante de un marcapaso. Eso va a depender mucho de la clínica del paciente, pero en general, un paciente en ritmo sinusal que tiene una pausa mayor de 3 segundos necesitaría implante de marcapaso. Implante de marcapaso. Entonces, vemos en el ejemplo, este es un trazado de un corte de un estudio Holter. El estudio Holter es un estudio para evaluar todos los latidos del corazón en 24 horas y que se registran como si fuera en un electrocardiograma, pero solamente se consideran 3 derivadas. ¿Hasta ahí me están escuchando, jóvenes? ¿Hola? Sí, doctor. Bien, bien. Seguimos entonces. El siguiente también es una pausa. Aquí no veo nada de actividad eléctrica en todo este recorrido. Pero la diferencia es que aquí el ritmo previo es un ritmo medio que no veo tampoco una onda P. Y es un poco, veo que acá hay un latido, acá hay otro latido más corto. Probablemente este ritmo es un ritmo irregular y lo más frecuente es una fibrilación auricular. Entonces, acá yo estoy ante una fibrilación auricular que luego me produce una pausa, Nuevamente entra a ritmo, pero entra a un ritmo de fibrilación auricular porque acá no veo onda P. No veo onda P. Entonces, esta es una pausa dentro del contexto de una fibrilación auricular. Para considerar pausa significativa dentro del contexto de una fibrilación auricular, esta pausa tiene que medir más de 4 segundos. Entonces, las pausas en el contexto de una fibrilación auricular tienen que ser mayores de 4 segundos para sugerir la necesidad de un implante de marcapaso. Aunque todo tiene que ver mucho con la clínica del paciente, Bien, entonces tenemos que las pausas se pueden presentar en el contexto de un ritmo sinusal previo o en el contexto de una fibrilación auricular de base, una fibrilación auricular previa. ¿Cuál es lo más frecuente? Que nosotros encontremos pausas en pacientes con fibrilación auricular, porque ya me denota previamente la fibrilación auricular, ya me denota previamente fallas en el tejido auricular y probablemente en el tejido sinusal. Hay situaciones en las cuales yo podría decir, oye, ¿y esto qué es? ¿Una pausa o un bloqueo sinoauricular? El bloqueo sinoauricular tiene una característica mediante la cual yo voy a encontrar la ausencia de un latido, Pero esa ausencia de latido se produce en forma tan regular que uno puede ver que ese latido que está ausente se ubica en una posición de tal manera de que los latidos previos tienen la misma longitud de ciclo, el mismo tamaño, digamos. Acá yo tengo una onda P y acá tengo otra onda P. La distancia entre esas dos ondas P, digamos que es como X. Luego se produce yo diría una pausa, ¿verdad? Yo diría que esta es una pausa. Pero la coincidencia es que esta pausa mide dos veces el latido previo, la longitud de ciclo. Esta es la longitud de ciclo de este latido previo. Y luego se continúa con un latido tan igual como el latido antes de la pausa. Si la pausa mide la suma de estos dos latidos previos, que son latidos de misma longitud de ciclo, entonces esta pausa se llama bloqueo sinoatrial. En realidad es un bloqueo, tan igual como los bloqueos auriculoventriculares, es un bloqueo. Simplemente que aquí no hay actividad sinusal. Estrictamente hablando, no hay actividad sinusal. Entonces, en este caso, se habla de bloqueo sinoauricular o sinoatrial, que tiene la misma clasificación que los bloqueos auriculoventriculares que todo el mundo conoce y que ahora vamos a ver. Pero aquí se evidencian
los bloqueos auriculoventriculares, principalmente de segundo grado, porque los de primero no son evidenciables y los de tercero se confunden con un ritmo nodal. Los bloqueos de segundo grado sinoatriales sí son evidenciables por el electrocardiograma. Entonces, yo tengo una onda P, esta onda P, y acá no hay onda P, pero la siguiente P sí lo hay, de tal manera que esta distancia entre dos ondas P es la suma de esta onda P, que es igual a esta onda P. En conclusión, estas pausas, sea que yo tome como referencia las ondas R o tome como referencia las ondas P, esta P está en el medio de estas dos que están aquí y es el doble de esta onda P que precede o de esta onda P que le sigue. Y acá tenemos un electrocardiograma de un bloqueo sinoatrial, ¿no? Ya, porque el otro era dibujito. Este es un electrocardiograma. Aquí vemos un ritmo sinusal regular, no hay retardo, no hay bloqueo de ningún tipo. Sigue el ritmo. Miren, de la onda P a la onda P hay una longitud de ciclo. De esta onda P a esta onda P hay otra longitud de ciclo. De esta onda P a esto, aquí no hay onda P. Pero si lo medimos, también mide igual que esto de aquí. Y luego vuelvo a medir y aparece la onda P. Entonces miren que de onda P a onda P hay dos longitudes de ciclo. Dos longitudes. Dos de estos. Dos longitudes. Que esto es equivalente a decir doble de esto. Entonces de aquí a aquí hay la misma distancia que de aquí a aquí. Esto significa que acá debió aparecer la onda P con su QRS, pero no aparece la onda P. Esto es un bloqueo sinoatrial, de segundo grado. Y tiene la misma clasificación, como le digo, que los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Entonces, esto sí es un electro y pocas veces nosotros vemos los bloqueos sinoatriales. Más vemos los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Porque acá es sino, porque no hay onda P. ¿No? O sea, no hay actividad del nodo sinusal, no hay manifestación eléctrica del nodo sinusal. Pero cuando hay onda P, sí hay manifestación eléctrica del nodo. Lo que pasa es que no se conduce por esa aurícula y no llega al nodo auriculoventricular. Pero acá no hay, este es un bloqueo sinoatrial. Luego tenemos la disfunción del nodo sinusal, el tipo taquibradi o braditaqui. Le llamamos taquibradi cuando lo que predomina es la taquicardia en el electrocardiograma o en el Holter. Hoy le llamamos braditaqui cuando lo que predomina es la bradicardia en el Holter o en el electro. En este caso tenemos un electrocardiograma y vemos que la frecuencia cardíaca es acelerada, está en fibrilación auricular con respuesta alta, pero de un momento a otro la frecuencia baja o hace una pausa, como en este caso, hace una pausa, para luego nuevamente activarse y producir QRS. Entonces, acá está la parte taqui y esta sería la parte bradi, pero en este caso es una pausa. Esto es una enfermedad, la disfunción del nodo sinusal, que luego hace enfermedad del nodo sinusal cuando ya hay síntomas. Es frecuente este tipo de hallazgo de taquibradi. Acá el problema para nosotros, los que vamos a manejar al paciente, es cómo hacemos. ¿Le bajamos la frecuencia o le subimos la frecuencia a este paciente? Porque si le damos un beta bloqueante, vamos a aumentar la cantidad de pausas. Y entonces, y si le subimos la frecuencia, intentamos subirle la frecuencia, vamos a aumentar la cantidad de FA. Entonces, estamos ante una situación de un corazón que se comporta con frecuencias muy altas en un momento y luego se comporta con frecuencias muy bajas en otro momento. Cuando el paciente es muy sintomático y va a ser síntomas, puede ser por la sobrecarga de volumen debido a las frecuencias altas en unos momentos, o puede ser por las pausas y sincopa. Entonces, si depende la característica, nosotros lo vamos a tratar. Pero ya en general, cuando tenemos un paciente con taquibradi, la indicación, y tiene sintomatología, lo que se llama el síndrome de taquibradi, la indicación es ponerle marcapaso. Porque poniéndole marcapaso, nosotros corregimos las pausas. Y si hubiera taqui, porque el marcapaso no me corrige las taquicardias, ya le damos medicación antiarrítmica. Entonces, en un taquibradi o en un braditaqui, la indicación primera es ponerle marcapaso.
Con eso corregimos los episodios de Brady o de pausas. Y para corregir las taquicardias, porque el marcapaso no corrige taquicardias, le agregamos medicación antiarrítmica. En este ejemplo, entonces, tenemos una fibrilación auricular acompañada de una pausa. Pero miren este otro ejemplo. Tenemos un paciente que viene de una taquicardia. Este es un electrocardiograma, digamos, este es el mundo real, no es dibujo, ¿no? Este es un electrocardiograma, ¿no?, de 12 derivadas, en lo cual vemos que el paciente viene de una taquicardia, ¿no?, viene de una taquicardia. Desde un momento a otro, sale de la taquicardia y me hace un ritmo lento, me hace una bradicardia, Entonces, ha estado en taquicardia, que parecería que es una taquicardia auricular, y luego entra en un ritmo lento, que impresiona un ritmo nodal, Entonces, este paciente está en taqui en este momento y en este otro momento está en brady. ¿Cómo corregimos la taqui? Con antiarrítmicos. ¿Cómo corregimos la brady? Con marcapaso. Entonces, a este paciente se le pone su marcapaso y se le da antiarrítmico. Listo, seguimos. Este es otro ejemplo. Este es un estudio Holter, en el cual vemos que el paciente hace episodios de salvas, decimos salvas, corridas o run, de taquicardia, generalmente fibrilación auricular, luego hace pausas. Luego nuevamente hace un ritmo irregular, acelerado, una fibrilación auricular. Sigue acá y luego hace una pequeña pausa. Luego sigue otra salva, una corrida, un run de fibrilación auricular. Luego hace se espacia, hace una especie de pausa. En realidad hace un latido lento y luego sale en FA y así, hasta que hace una pausa más grande y luego entra nuevamente. Entonces, este paciente entra y sale de la farva, pero me hace grandes cortes de pausas. Igual, la indicación es implante de marcapaso para corregir la pausa y tratamiento antiarrítmico para corregir la fibrilación auricular. Bien, vamos hasta esa segunda parte en la cual vamos a ver lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Como les expliqué en un primer momento, acá tenemos el nodo sinusal arriba, no está graficado acá, sinusal acá, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, rama izquierda y rama derecha. Esta rama izquierda tiene un fascículo posterior y un fascículo anterior. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares son trastornos en los cuales la comunicación o la conducción entre aurículas hacia ventrículos está retrasado, está enlentecido o simplemente no está conducido en absoluto, ¿no? Cuando está retrasado, se habla de bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo grado. Pero ya cuando se pierde la relación, se pierde la sincronía totalmente, entonces ya se habla de un bloqueo completo. O sea que cuando el paciente se disocia, ya se habla entonces, de acuerdo a la frecuencia, la característica del electro, de un bloqueo completo. Los bloqueos auriculoventriculares son las primeras causas de indicación de implante de marcapaso en los pacientes y son los que hacen más sintomatología y son los más agudos, porque un paciente con enfermedad del nodo, taquibradi, no evoluciona de un día para otro. O sea, no hace esta enfermedad de un día para otro. Es una enfermedad de esclerocalcificación de todo el sistema de conducción que va dañándose poco a poco y esto principalmente implica su aurícula. En cambio, el bloqueo auriculoventricular suele ser más súbito. Esa conexión se pierde entre aurícula y ventrículo, suele ser más súbito. Y entonces el paciente agudamente presenta sintomatología, que consiste principalmente en síncope o disnea extrema. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado, lo vamos a ver, de segundo grado, tipo MOVIX 1 o MOVIX 2, y de tercer grado, también llamado completo. Los bloqueos auriculoventriculares nosotros los clasificamos así en un electrocardiograma.
pero el electrofisiólogo, que es el cardiólogo que estudia las arritmias, evalúa estos bloqueos auriculoventriculares a través de un electrograma, en la cual él puede ver el nivel de bloqueo. Si el bloqueo en el nodo, en el haz de His, es casi pegado al nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, se llama supragisiano. Si el bloqueo es a la mitad, se llama gisiano. Y si es por casi al final del haz de His, se llama infragisiano. Esto es importante porque todos los latidos del nodo para abajo son latidos ventriculares. Es el ventrículo. Entonces, estos latidos ventriculares pueden ser con QRS angosto, que es característica de los supragisianos, o con QRS un poco más ancho, que es característica de los infragisianos. ¿Qué significa esto? Que el tejido de conducción, de acuerdo al nivel de bloqueo, más o menos yo voy a tener la amplitud, la anchura, mejor dicho, la anchura, el tiempo alargado del QRS. Entonces, si yo me bloqueo aquí, mi QRS va a ser de una anchura. Si yo me bloqueo más abajo, el QRS va a ser más ancho. Si me bloqueo más arriba, el QRS va a ser más delgado. Esto me va a servir para reconocer si el bloqueo puede ser supragisiano, infragisiano o gisiano. Son términos más electrofisiológicos, pero más o menos eso me da la idea de cuál es el nivel de bloqueo del nodo auriculoventricular, o sea, del haz de His hacia abajo. Entonces, comenzamos con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Como vemos aquí, en este grafiquito, que es una imagen inserta aquí, tenemos esta figura. Esto es para tratar de explicar metodológicamente cómo se produce el bloqueo de primer grado. Mírenme. Y para todos los tipos de bloqueo. Este punto que señalo es el nodo sinusal. Esto que señalo acá es el tejido auricular. Esto que señalo acá es el nodo auriculoventricular. Esto es la conducción a través de la de His y esto es el ventrículo. Normalmente, nosotros tenemos un nodo sinusal, fibras internodales, nodo auriculoventricular y se va por la vía rápida el impulso cardíaco y me va a graficar un QRS normal. Pero estas son las velocidades normales. Recuerde que nosotros tenemos una vía lenta y una vía rápida. Una vía rápida y una vía lenta. Entonces, se parte del nodo sinusal, el impulso cardíaco, va a las fibras internodales, llega al nodo auriculoventricular, se va a las de His y se reparte hacia el ventrículo izquierdo, principalmente. Entonces, este tiempo de aquí hacia aquí, es lo que nosotros tenemos como la medida del intervalo PR, que normalmente es entre 100 hasta 200 milisegundos. Cuando este tiempo se alarga, entonces ese PR ya está por un valor mayor a lo establecido como normal, o sea, más de 200 milisegundos o 220. Esto de acá ya constituye un bloqueo auriculoventricular. Miren entonces el gráfico aquí. Tenemos el nodo sinusal y su recorrido por la aurícula. Eso me va a producir en el electrocardiograma la onda P. En el electrocardiograma, el nodo sinusal y su recorrido por la aurícula me va a producir en el electrocardiograma la onda P. Así está, al mismo nivel. Luego debe nuestro nodo auriculoventricular va por vía rápida y debe surgir una onda, el QRS aquí. Pero no surge aquí, sino surge más lejos. Esto hace de que este intervalo PR ya no sea hasta 200 milisegundos, sino sea más de ese valor. Eso constituye un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Se dice que cuando este bloqueo supera los 280 milisegundos, ya la sincronía entre la aurícula y el ventrículo se pierde y el paciente va a tener comportamiento, o sea, la presentación clínica va a ser la de un bloqueo completo. Entonces, para definir bloqueo auriculoventricular de primer grado, basta que sea más de 200 milisegundos.
pero ya para perder sincronía y probablemente indicar marcapaso, esta distancia habitualmente oscila o debería ser mayor entre 280 a 300 milisegundos, porque la sincronía ya se ha perdido totalmente y es como si tuviera un bloqueo completo. En todo caso, este es un bloqueo auriculoventricular de primer grado con un gran PR que hace que no haya nada de sincronía entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Y entonces esto es el método de la escalera. Bien. Vamos a otro ejemplo. Ya. Miren otro ejemplo. Aquí tenemos, bueno, este es un gráfico. Este es un gráfico. Tenemos la onda P, el intervalo PR. Acá vemos que mide más de 200 milisegundos. QRS, onda P, intervalo PR, más de 200 milisegundos y así sucesivamente. Esto define entonces un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Un PR mayor de 200 milisegundos y que es constante, o sea, por ejemplo, si fuera 240, este 240, 240, 240, 240, 240, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tiene que ser constante, tiene que ser este intervalo PR constante, no puede ser diferente. Si es diferente, ya no es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Ya? Otra característica es que siempre a una onda P le tiene que ser un QRS en el bloqueo auriculoventricular de primer grado. O sea, siempre hay una onda P primero y luego un QRS. Bien, seguimos. Y esto es para explicarles. Nosotros tenemos acá más o menos un grafiquito, lo he insertado, ¿no? Normalmente viene por acá el nodo sinusal, haces internodales, llega al nodo auriculoventricular y pasamos nosotros por la FAS, por la vía rápida, y producimos ese PR que normalmente es 160 milisegundos, lo habitual, 160 milisegundos. Pero ¿qué pasa en el bloqueo auriculoventricular de primer grado? Nosotros venimos por acá, el impulso cardíaco viene por acá, se va por la vía rápida, porque todo en el mundo es menos consumo de energía mejor, pero si choca con una cicatriz, una alteración, una lesión de la vía rápida, y entonces este impulso tiene que volver por una vía que ya no es tan rápida, que es la vía lenta. Y entonces lo que debió ser 160 segundos se convierte en 240 milisegundos, ¿no? O 0,24 segundos. Y esto es un bloqueo de primer grado. Entonces, miren el gráfico fisiopatológico, el gráfico metodológico, ¿no? Y el electrocardiograma. Y acá tenemos otro trazado de un estudio Holter, en la cual vemos, miren, aquí siempre buscamos donde mejor se ve la onda P. En este caso, bueno, lo veo mejor en este segundo canal. Primer canal, segundo canal, tercer canal. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Como vemos, más de casi dos cuadrados grandes. Cada cuadrado grande es 200 milisegundos, más 200, 400, 200 más 200, casi 400 milisegundos de intervalo PR acá. Voy entonces este cuadradito más este cuadrado un poco más de 400 milisegundos, porque cada cuadrado grande es 200, en tiempo es 200 milisegundos. Dos cuadrados grandes, un cuadrado grande y este otro cuadrado grande, serían 400 milisegundos que más o menos tenemos acá de intervalo PR. No confundir con la onda U. No confundir con la onda U. Cuando hay onda P, puede haber onda U. Y la onda U no se parece a la onda P. En este caso no hay onda P aquí, esto es onda P. No hay onda P en este ladito, pero aquí esta es la onda P. Bien. También puede haber bloqueos intermitentes, o sea, bloqueos que se presentan en un momento, luego desaparecen en el paciente, en su electro, aparecen, desaparecen. El bloqueo
no necesariamente es permanente, puede ser intermitente y dar síntomas. Y luego cuando el paciente llega al hospital no está bloqueado, pero tuvo todo el cortejo sintomático de un paciente bloqueado. En ese caso, lo que se le pide es un estudio Holter. Y en el estudio Holter nosotros podemos evidenciar si es que el paciente se bloquea o no se bloquea en determinados momentos del día. En este caso es un estudio Holter. Tenemos canal 1, canal 2 y canal 3. Y vemos que este paciente tenía un bloqueo de primer grado, miren, ven. Un bloqueo de primer grado, luego primer grado. Luego hace una especie de pausa, si yo midiera acá, esta distancia de acá a acá, y esta distancia fuera 2 veces igual que estos dos de acá, o sea, esta longitud, fuera igual que esta longitud, entonces diría, esta es una pausa sinusal. Pero como vemos, esta longitud es más grande que 2 de estos, ¿verdad? Es más grande. Entonces, esto no es un bloqueo sinoatrial, simplemente es una pausa. No es un bloqueo sinoatrial, sino simplemente una pausa. Bien, pero miren, bloqueo auriculoventricular de primer grado, luego hace una pausa pequeña y luego más o menos se desbloquea. Y ya el PR está en alrededor de 200, pero ya no está en 400 como está. Este paciente aquí tenía un bloqueo de primer grado expresivo y acá un PR límite, ¿no? Un PR límite de casi 200 o 220. Un PR límite. Ven acá también en la onda P, QRS bastante alejado, casi 200, casi 400 milisegundos. Y acá cuando sale de este bloqueo, entra a un PR que más o menos es 200 milisegundos. 200 milisegundos, es un cuadrado grande. Y se queda en ese tipo de ritmo. Luego puede volver en otro momento del día a hacer un bloqueo. Entonces son los bloqueos intermitentes. Ahora vamos a pasar al bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado pueden ser de tipo 1. La característica es que posee el fenómeno o la secuencia de Wenckebach, también llamado Movix 1. De tipo 2, la característica es que no necesariamente tienen la secuencia de Wenckebach, llamados tipo 2. Y cuando yo no sé si es tipo 1 o tipo 2, pero hay 2P y un QRS, le llamo bloqueo 2-1. Es un bloqueo de segundo grado, pero como yo no sé el origen previo, digamos, en el electro, no puedo apreciar la secuencia de Wenckebach o la secuencia que me diga, uy, así se originó, simplemente se le llama 2-1. Vamos a verlo en el ejemplo. Entonces, primero arrancamos con este electrocardiograma. Como vemos acá, en este ejemplo, vamos a ver este ejemplo, tenemos acá una P, un QRS, P, QRS, P, QRS, las distancias son iguales, ¿verdad? No hay diferencia. Pero en un momento u otro aparece acá una onda P. Una onda P. Esta onda P es igual que esta onda P. Tiene las mismas características que esta onda P, y esta distancia entre esta P y esta con esta es la misma que esta con esta. Es la misma que esta con esta. O sea que esta onda P está ubicada justo en el medio y tiene características que se parecen a las P sinusales. Entonces, esto, ¿de dónde surgió? Primero estaba normal y súbitamente aparece la onda P sin conducir al QRS, sin conducir su QRS. Acá no hay secuencia de Wenckebach. Acá no hay que me voy alargando y pierdo. No. Acá la conducción ha sido normal y súbitamente, abruptamente, una onda P no conduce. Eso es el segundo grado, tipo 2 o Movix 2. Miren, y luego nuevamente hace el bloqueo, nuevamente hace bloqueo. Entonces, ha estado con un PR normal y súbitamente hace un bloqueo de segundo grado, Movix tipo 2 o Movix 2. ¿Por qué no es Movix 1? Porque no hay la secuencia de Wenckebach. No hay la secuencia de Wenckebach. No se alarga y se pierde. No. Acá ha estado con un PR normal. Luego, ahora,
Dos ondas P, un QRS. 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 Entonces también se le podemos llamar bloqueo de segundo grado tipo 2, MOVIX 2, 2-1. ¿No? Porque hay dos ondas P y un QRS. 2-1. Entonces así, bloqueo de segundo grado tipo 2, MOVIX 2, 2-1. Y además que vemos que acá sigue y viene aquí, se produce un extrasístole ventricular, acá miren, bit ventricular, extrasístole ventricular. Esta misma parte de acá está aquí, miren, sigue bloqueado. Esta parte de acá es esto, solamente para que vean de que cuando se produce el extrasístole ventricular, que es esta extrasístole, que es la que está aquí, es la misma, solamente es el corte. O sea que este latido es este de acá. Es el corte nomás, vemos que al producirse el extrasístole ventricular se rompe el bloqueo y el paciente comienza a conducir normal. Comienza a conducir normal. Entonces, este paciente tiene un ritmo acá sinusal normal, hace un bloqueo, se produce un extrasístole ventricular que rompe el bloqueo y nuevamente el paciente recupera su ritmo sinusal normal. Entonces, este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX 2, 2-1. 2-1. Pero este es el ejemplo, vamos por orden entonces. Vamos a hablar entonces primero del bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. Igualito, el fenómeno de la escalera, ¿no? El gráfico de la escalera. ¿Qué pasa con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1? Lo que pasa es que, miren, vamos a comenzar aquí, en este punto. En el segundo grado tipo 1, ¿cuál es la característica? Que se produce el fenómeno o la secuencia de Wenckebach. El fenómeno o la secuencia de Wenckebach. Y es una serie de latidos que se producen, luego va a haber otra serie, o sea, hay series de latidos que me reproducen lo que es el fenómeno de Wenckebach. Digamos, acá este es una serie de latidos. Bien, ¿cuál es la característica? Que hay una P que conduce, digamos, normalmente al QRS. Esa P, este PR tiene un valor, digamos como 140 milisegundos, digamos normal. Pero esa onda P luego ya no es 140, sino es 160. Luego pasa otro momento, ya no es 160, es 180. Luego pasa otro momento, ya no es 180, es 200. Hasta que ahí esta onda P ya no conduce. Ya no conduce. O sea, ya no produce un QRS, ya no le sigue un QRS. Esa secuencia se llama secuencia de Wenckebach. Puede ser normal cuando uno duerme, y sobre todo en deportistas. ¿Ya? Pero en aquellos que no tienen esa característica, o se produce en vigilia, o no son deportistas, es considerado patológico. Y me refiero a deportistas de alta élite. O sea, que yo encuentro un fenómeno de Wenckebach en una persona, atleta, que duerme, perfecto, no hay ningún problema. Salvo que la frecuencia sea tan baja, y yo puedo decir, en una frecuencia menor de 30, durmiendo, y son frecuencias de riesgo. Entonces, este es el fenómeno de Wenckebach. Y esta es una serie de Wenckebach. Esta es la serie. ¿Por qué? Porque después de la P que no conduzco, viene otra onda P, que es la misma onda P que inició la serie. Esta onda P de acá es tan igual y tiene el mismo PR que la onda que inició la serie. Entonces, esta onda P va a continuar con la siguiente onda P que se va a ensanchar y así sucesivamente hasta que hay una onda P que no conduzca. Entonces, acá es la onda P que no conduce, esta es la onda P que conduce normal, luego conduce un poquito más, se demora, luego se demora un poco más, luego se demora más, luego se demora tanto que ya no conduce. Entonces, ven, esta es la serie, comienza acá y incluye el latido que no se conduce. Luego comienza otra serie que conduce bien, ven, este tiempo es bueno, pero luego comienza esto de acá, hasta que no conduce. Entonces, esto es lo llamado secuencia o fenómeno de Wenckebach, así como la vía internodal, ¿no? Bachmann, Soral, Wenckebach, este es Wenckebach, fenómeno de Wenckebach. Y es lo que caracteriza al MOVIX tipo 1, o sea, al bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. Bien, siguiente, jóvenes.
Entonces, miren, ve, este es un electrocardiograma, pero de un trazado. En la ambulancia hay un trazador, solamente ve una derivada y vemos esto. Miren, ve, acá tenemos una onda P que conduce muy bien su QRS. Esta onda P ya se alejó un poquito del QRS, o sea que acá el PR, digamos que mide 140, acá ya mide 160. Acá hace un poquito más, se alarga hasta que este no conduce. No conduce. Esto es la serie de Wenckebach, que en este caso, ¿cuántos latidos son? 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser 7 latidos, 8 latidos, 3 latidos, que hagan la serie. Hasta que nuevamente se viene una onda P que conduce perfectamente, tan igual como conduce esta onda P, perfectamente. Luego se alarga, y hasta que llega al quinto latido y luego la siguiente no conduce. Entonces, esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. ¿Por qué tipo 1? Por el fenómeno de Wenckebach. Acá hay otro ejemplo. Esto ya es de un holter, no es de un trazador. Miren, tenemos una onda P que conduce bien, QRS, onda P, se alarga un poquito ya, se aleja un poquito más, se aleja un poco más, se aleja más, hasta que esta P ya no conduce. Todo este es un paquete. Esta es una serie. Luego se da origen a otra serie. Esta P conduce muy bien, nuevamente se alarga, se alarga y luego ya no va a conducir. Entonces, esta es otra serie de Wenckebach. Todo se llama fenómeno de Wenckebach. ¿Cuántos latidos hay en esta serie? 1, 2, 3, 4. A veces hay 4, a veces 3, a veces 5. En este caso, 5. Bien, entonces vamos ahora sí al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2 o MOVIX 2, también le dice. ¿Cuál es la característica? Que este paciente está conduciendo muy bien, y de un momento a otro no hay captura. O sea, se produce la onda P y no hay captura. Bien, vamos a ver entonces. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado son mayormente más clasificables, ¿no? Se le dice que puede ser fijo cuando puede haber dos ondas P, una conduce, dos ondas P, una conduce, dos ondas P, una conduce. Pueden ser 3 ondas P, una conduce, entonces se le dice con frecuencia fija de conducción AB. Pero también hay bloqueos auriculoventriculares de segundo grado que podrían ser que dos ondas P conducen una, luego en la siguiente serie, 3 ondas P conducen una, en la siguiente serie, 4 ondas P conducen una, y vuelve a 2 ondas P conducen una y así. O sea que la conducción auriculoventricular en este bloqueo puede ser variable también. Y cuando hay 2 o más ondas P que recién conducen, a partir de 2 conduce uno, a partir de 3 conduce, a más ondas P, más avanzado está el bloqueo, ¿no? Más avanzado está el bloqueo. Se dice que cuando las ondas P son más de 2, ya el bloqueo es avanzado. También suele decirse a veces de alto grado, aunque este concepto es un poco más difuso, ¿ya? De alto grado o avanzado. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 puede ser con conducción fija, conducción variable o muy avanzado, cuando hay muchas ondas P previa a la P que recién va a producir el QRS. Entonces miren acá en el gráfico, este es un gráfico, vemos, comenzamos con esta onda P, que está conduciendo al QRS un poco alargado, o sea, acá tenemos un PR un poco alargado, ¿verdad? O sea, que conduce al QRS, pero está retardado porque este PR está alargado, o sea, hay un bloqueo de primer grado acá. Luego, igual sigue con el bloqueo de primer grado, o sea, esta distancia es fija. Luego sigue con el bloqueo de primer grado, esta distancia es fija, hasta que una onda P no conduce. Entonces, este es un bloqueo de segundo grado. Parte de un bloqueo de primer grado, pero acá las frecuencias son constantes. O sea, acá no hay fenómeno de Wenckebach. Las frecuencias, los intervalos PR son constantes. No cambian. Como no cambian, entonces no hay Wenckebach. Y esto es la característica, el PR constante, sea un PR normal o un PR prolongado, pero es constante
previa a la onda P que no conduce, entonces acá no hay fenómeno de Wenckebach, y esto es lo que caracteriza al bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo 2 o MOVIX 2. Entonces, esta es la serie, esta es una serie, que no es de Wenckebach, ¿no? Sino que vemos que aquí son 3 latidos previos al latido auricular que no conduce. Luego nuevamente vuelve al latido igual que el que originó la serie. Vuelve al latido que originó la serie. Es el mismo latido, que es igual a este, que es igual a esto, porque el PR es constante. Si después, escuchen, si después de la onda P, este latido no tiene la misma distancia que este latido, eso es MOVIX 1. MOVIX 1. O sea, ¿qué caracteriza al MOVIX 2? Que después de la pausa, después de la onda P, que no conduce, el PR es igual al PR que inició la serie. Si es igual, entonces bloqueo tipo 2 o MOVIX 2. Si el PR es más pequeño que el PR que inició la pausa, o es diferente que el PR que inició la pausa, entonces ahí hubo secuencia de Wenckebach, y por lo tanto es tipo 1. Tipo 1. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque va a haber momentos en los cuales no vamos a poder ver esta serie. De frente vamos a ver el bloqueo, y no vamos a ver lo previo para definir si fue tipo 1 o tipo 2. Y ahí entra el concepto de bloqueo de segundo grado 2-1. No clasificación MOVIX, 2-1. Vemos aquí entonces en el ejemplo que le hemos explicado aquí, este ejemplo. Una onda P conduce QRS, onda P conduce su QRS, onda P conduce bien, onda P conduce hasta que una P no se conduce. ¿Este se prolongó previamente? No, no se prolongó. Entonces, esto es, no hay secuencia de Wenckebach acá. Y este P es igualito que este P, ¿tiene la misma distancia que este P? Sí, tiene la misma distancia. Entonces es un bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVIX 2. MOVIX 2. El bloqueo auriculoventricular de alto grado, o avanzado le dicen otros, se produce cuando hay 3 ondas P. Miren la cantidad de ondas P para que recién esta conduzca. Ondas P para que esta conduzca. Esto es un bloqueo de segundo grado. Basta que haya uno que conduzca, en la serie haya uno que conduzca, no es un bloqueo completo. O sea, hay todavía sincronía, hay relación intermitente, pero hay relación entre la onda P y el QRS que conduce. Entonces, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero como hay 3 ondas P, cuando hay 3 ondas P a más, se le llama de alto grado. 3 ondas P a más se le llama de alto grado. Pero ¿cuál es la característica? Que estas ondas P, estas de acá, las que conducen tienen que tener el mismo PR. O sea, por ejemplo, si acá hay 180 milisegundos de PR, este también debe tener 180 milisegundos de PR, este también tiene que tener 180 milisegundos de PR, ¿no? Para decir que es un bloqueo de segundo grado, de alto grado, ¿no? De alto grado. Entonces, estos son los peor pronóstico y los que generalmente pasan posteriormente a ser un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo. En esta imagen vemos 3 ondas P, un QRS. También se le puede llamar 3-1. De segundo grado 3-1, sí, pero 3-1 es el grado de bloqueo. 3 ondas P, recién una se manifiesta. 3 ondas P, una se manifiesta. Pueden haber sido 2 ondas P y una se manifiesta, entonces sería acá 2-1. O pueden ser 4 ondas P y uno se manifiesta, acá sería 4-1. Todo siempre bloqueo auriculoventricular tipo 2, MOVIX 2, 4-1, 2-1. En este caso, 3-1. Y acá siguen un electrocardiograma en el mundo real, digamos, ¿no? Vemos acá, busco la onda P, y acá hay una onda P, acá hay otra onda P, y acá, esta es una onda P. ¿Ven cómo deforma la onda T? Esta es una onda P. O sea, tengo una onda P acá, la misma distancia onda P, misma distancia onda P, esta onda P es la que conduce. Nuevamente, onda P acá, onda P, onda P, esta es la que conduce. Y esta que conduce es igualita a esta de acá.
Nuevamente, onda P acá está metida, onda P, y esta es la que conduce. Y esta que conduce igualito a la que está aquí, igualito a la que está aquí. Entonces, es la que inicia la serie. Entonces, veo que 3-1, igualito, ¿no? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2 o MOVIX 2, 3-1. 3-1. Entonces, esto ya es un electrocardiograma. Para eso usted tiene que buscar bien la onda P, ubicar bien la onda P, porque acá la onda P está metida acá, por ejemplo. Está metida acá, esta onda P está metida acá. Y lo bueno es que cuando tenga un electrocardiograma o cuando trabaje en emergencia, que el electrocardiograma esté programado el D2 largo, el D2 largo. No solamente los trazados del B hasta el B6, sino que hay un D2 largo. ¿Y por qué el D2? Porque el D2 es donde mejor se ve la onda P. Donde mejor se ve la onda P. Porque si no tienen programado el D2 largo en el electrocardiograma, me va a ser difícil, porque acá hay corte, o sea, acá se corta. Esto no se continúa acá. Este de acá no se continúa acá, no. Esto solamente es una secuencia de una cara, esta es otra cara, esta es otra cara, esta es otra cara. Acá hay otro bloqueo auriculoventricular. Ya, pero acá, a ver, entonces, acá de frente yo veo, miren, jóvenes, una onda P, no conduce. Una onda P que conduce, no conduce. Que conduce, no conduce. ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo se originó esto? ¿Hubo previamente secuencia de Wenckebach o no hubo previamente secuencia de Wenckebach? O sea, los latidos que estaban normales previamente, ¿se fueron alargando las ondas P o no se fueron alargando las ondas P para producirme este tipo de bloqueo? Como uno no sabe el origen, la secuencia, cómo fue el latido previo, la secuencia previa, el comportamiento previo del intervalo PR, entonces nosotros le llamamos bloqueo auricular de segundo grado 2-1 simplemente, porque de ondas P uno conoce. Pero si yo tuviera los latidos normales previos al bloqueo, yo podría definir si hubo o no secuencia de Wenckebach previa para definir si es un tipo 1 o tipo 2 de bloqueo de segundo grado. Y ahora vienen los bloqueos completos, los de tercer grado. Estos bloqueos completos o de tercer grado, aquí ya se pierde toda la relación entre la onda P y el QRS. Cada uno sigue su ritmo. Hay una frecuencia ventricular que es distinta de la frecuencia auricular. En el bloqueo, generalmente las frecuencias auriculares son mayores que las frecuencias ventriculares en el trazado. En el trazado son mucho mayores que las frecuencias. Entonces significa que hay más ondas P que QRS en el electrocardiograma. Y no hay ninguna relación entre uno u otro. Vemos acá onda P, onda P, onda P metida acá, onda P que está metida acá, la otra onda P acá, y acá hay una onda P que está sacando la cabeza sobre la onda T. Vemos otro electrocardiograma en el cual vemos el bloqueo auriculoventricular, también de tercer grado, y vemos, siempre pedimos, como le digo, un trazado largo, pero acá no lo hay, ¿no? Acá no hay un D2 largo. No hay un D2, pero de todas maneras tengo que comenzar a ver la relación entre la onda P y el QRS. Entonces me voy al D2. Miren la onda P, QRS, esta distancia. Miren la onda P, QRS, la distancia no es la misma, y acá hay un cachito que parece onda P. Este es onda P, entonces este otro cachito que parece onda P. Entonces, esta es la frecuencia de las ondas P. Miro en otra derivada, en la cual se puede ver bien la onda P. Y esta derivada es B1 generalmente. En este caso B2, B1 aquí, onda P, la onda P, en V1, la onda P puede ser invertida y es normal. Luego a onda P acá, onda P, miro las distancias. No hay relación entre las distancias. Miren esta onda P acá. No hay relación entre estas distancias para nada. Cuando los PRs son muy diversos, diferentes,
entonces no hay relación entre la onda P y el QRS. Eso es bloqueo completo. Aquí hubiera sido mejor siempre tener un trazado largo para en una sola derivada analizar, y sobre todo en D2. Pero yo comienzo a mirar onda P, QRS bien distante, onda P, QRS bien cerca, en la misma cara, ¿no? Me voy a otro lado, onda P, QRS, acá hay otra onda P pegada al QRS, o sea, no hay ninguna relación entre la onda P y el QRS. Acá hay otro bloqueo completo, miren la onda P, el QRS, acá está metido una onda P parece, acá hay otra onda P, una onda P aquí, y no hay ninguna relación, ¿no? Distancia entre ninguno de ellos, o sea, no hay ninguna que se repita acá, ninguna que se repita que esta distancia es constante, no hay ninguna distancia PR constante. Cuando no hay ninguna distancia PR constante, no hay ninguna serie, entonces debo pensar en un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado. Otro ejemplo para ustedes. Otro ejemplo para ustedes. Este es en el contexto de un infarto agudo de miocardio en cara inferior. Vamos a pasar, jóvenes, antes que se nos acabe el tiempo, a bloqueos de rama rápidamente. Los bloqueos de rama, vamos a pasar de frente a la clasificación. Los bloqueos de rama, como les dije al inicio, pueden ser de la rama derecha, que si el QRS es menos de 0,12 es incompleto, y si el QRS es más de 0,12 es completo, bloqueo de rama derecha. Puede ser bloqueo a la rama izquierda. Si el QRS es menos de 0,12 es incompleto ese bloqueo de rama izquierda. Si el QRS es más de 0,12 es completo ese bloqueo de rama izquierda. Puede ser que se bloquee un solo fascículo, el más pequeño. Es lo que el bloqueo, hemibloqueo anterior izquierdo, o si el otro, el hemibloqueo posterior izquierdo. O sea, los bloqueos fasciculares pueden ser el fascículo más pequeños, y dos fascículos pequeños tenemos, y los dos son derivadas de la rama izquierda. Si se bloquea la rama, el fascículo anterior de la rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo. Si se bloquea el fascículo posterior de la rama izquierda, hemibloqueo posterior izquierdo. La rama derecha solamente es un solo fascículo. Los bloqueos se llaman bifasciculares cuando yo cojo dos fascículos se han bloqueado, dos fascículos. Por ejemplo, lo más frecuente de encontrar como bloqueo bifasciculares son que se bloquee la rama derecha y que se bloquee el fascículo anterior de la rama izquierda. Menos frecuente es encontrar bloqueo de rama derecha más el bloqueo del fascículo posterior de la rama izquierda. Y por último tenemos los bloqueos trifasciculares, en la cual yo encuentro bloqueo de rama derecha, puede haber bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda, y en otro momento ver bloqueo de la rama posterior de la rama izquierda. Entonces, ¿qué significa? De que yo encuentro un electro en el cual encuentro bloqueo de rama derecha y en mi bloqueo anterior izquierdo. Y en otro momento, en el mismo paciente, en el electro encuentro bloqueo de rama derecha y en mi bloqueo posterior izquierdo. Entonces, eso le llamamos bloqueo trifascicular. No voy a encontrar uno en la cual estén los tres simultáneamente, porque eso sería ya bloqueo completo. Y otro tipo de bloqueo trifascicular, no sé si lo están viendo en la pantalla, es el bloqueo trifascicular que consiste en el bloqueo de rama derecha, en mi bloqueo anterior izquierdo y bloqueo AB de primer grado, ¿no? Eso es lo más frecuentemente encontrado dentro de los bloqueos trifasciculares. Y los bloqueos trifasciculares ya tienen la indicación de implante de marcapaso, sea cual fuere su frecuencia. Y claro, siempre analizando la clínica del paciente. Este es un ejemplo de bloqueo de rama izquierda. La característica es que yo tengo que mirar tres derivadas. Vamos a pasarnos acá un ratito. En el bloqueo de rama izquierda, yo tengo que mirar la derivada 1, el V1 y el V6. ¿Cuál es la característica de la derivada 1? Que yo tengo que tener una onda R grande, positiva, con una onda T invertida. O sea, hay discordancia entre la onda R y la onda T. No se miran, no miran al mismo polo. Eso en D1. ¿Qué tengo que mirar en V1? Una tremenda onda S. Una tremenda onda S. Una R pequeña y una tremenda onda S.
¿Y qué tengo que mirar? En V6, una imagen tan igual como hay en D1. Tan igual como hay en D1. O sea que una onda R y una onda T discordante. Entonces me fijo en estos tres. D1, que tiene que ser parecido a B6, y en V1, que tiene que ser totalmente diferente y opuesto. Opuesto. Y este es el electro. Entonces vemos V1, D1, tenemos la onda R, la onda T un poco aplanada, poco invertida, pero no tiene misma polaridad, está mirando para abajo. Me voy a V1 y veo que acá la R es microscópica y la onda S es profundo, y luego me voy a V6, que tiene que tener la misma característica, el V6, que el D1. La misma característica, una onda R alta, una onda T invertida. Una onda R alta y una onda T invertida. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda porque el QRS mide más de 3 cuadraditos, o sea, más de 120 milisegundos. Otro ejemplo de bloqueo de rama izquierda, ven, la onda R gruesa, ancha, empastada, con una onda T invertida. Me voy a B6, tiene que tener igual característica, una onda R ancha, alta, una onda T invertida. Y lo contrario en V1, lo contrario, una onda R microscópica y una onda S profunda. También hay discordancia, la onda T acá mira para arriba, la onda S mira para abajo, ¿no? Entonces la polaridad siempre va a estar invertida en estos bloqueos de rama izquierda. A veces se bloquea el fascículo anterior de la rama izquierda. En ese caso, el eje está bien desviado a la izquierda y el patrón característico que va a definir un hemibloqueo anterior izquierdo es que yo voy a encontrar en cara inferior, o sea, en 2, 3 y ABF, una onda R pequeña, una S profunda. Onda R pequeña, S profunda, onda R pequeña, S profunda en cara inferior. Y el eje el eje cardíaco va a ser menor a menos 30. O sea, va a estar bien desviado a la izquierda, bien desviado a la izquierda. Eso me hace diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo. El hemibloqueo posterior izquierdo es diferente. El eje está desviado a la derecha, contrario al hemibloqueo anterior izquierdo. En el hemibloqueo posterior izquierdo, el eje está desviado a más de 120. A más de 120. Está desviado a la derecha. Y la imagen es que yo tengo una onda S pequeña, una onda R alta, en 2, 3 y ABF. O sea, es totalmente inverso a lo de mi bloqueo anterior. Acá hay una onda una onda Q pequeña, una onda R alta. Q pequeña, R alta. Y es la R', claro, es la R' alta. En 2, 3 y ABF. Eso me hace diagnóstico de hemibloqueo posterior izquierdo. En el bloqueo de rama derecha, yo también tengo que mirar D1, B1 y B6. ¿Qué tengo que mirar en D1? Que hay una onda S profunda, o por lo menos hay una presencia de una onda S. ¿Qué tengo que mirar en B6? Que hay una onda S también, profunda, o por lo menos que haya la presencia, ¿no? ¿Y qué es lo principalmente que tengo que mirar? Que hay una oreja de conejo o una onda RSR, donde la R' es mayor que la R primera. Esa característica de R' ser mayor que R primera, eso es lo típico de un bloqueo de rama derecha, Entonces miren la imagen RSR' en V1. ¿Ya? Esto es le dicen en forma de M en V1. Y lo contrario en V6. Vamos al ejemplo. Bloqueo completo, incompleto en este caso, de rama derecha. Bloqueo incompleto de rama derecha, ¿no? Me voy este es un extrasístole, este latido no vale, es extrasístole, miren diferente. Acá tengo la onda R y la onda S. Onda R y onda S en D1. Me voy a D6, R' pequeña, S y R segunda grande. R' pequeña, S y R segunda grande, o R' grande. Y me voy a V6, donde tengo que encontrar onda S. Este es el transistor, onda S, onda S. Onda S, onda S. Entonces,
Este es bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Por qué? Porque el QRS no mide más de 120 milisegundos. A veces hay bloqueo completo de rama derecha. Miren, bloqueo acá onda S en B1. Me voy a B6, tremenda onda S en B6. Y RSR en V1. RS en V1. Pero además encuentro que hay el eje, está bien desviado a la izquierda. Miren, hay un RS profunda en 2, 3 y ABF. RS profunda en 2, 3 y ABF. Lo que me indica que el eje está bien desviado a la izquierda. Entonces, en este caso, yo tengo el bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo. Esto es un bloqueo bifascicular, porque son dos fascículos los que están bloqueados. Nuevamente, una imagen de bloqueo de rama derecha. Esto de acá ya es otro ritmo llamado ritmo nodal. Miren la característica. El ritmo es bien regular y no hay onda P. Y lo que me hace pensar en ritmo nodal es que el QRS es angosto. Entonces, esto es un ritmo nodal o supragiciano y es un ritmo lento, ¿no? Pero no está incluido dentro de lo que es enfermedad del nodo ni dentro de lo que es bloqueo de rama. Es en el nodo AB la alteración que me produce este tipo de ritmo. Son considerados ritmos ventriculares porque el nodo pertenece al ventrículo y no al aurículo. A veces tenemos situaciones en las cuales tenemos una fibrilación auricular. Momentito. Un ritmo de fibrilación auricular que luego súbitamente se enlentece. Y este ritmo se hace bien regular, bien regular, bien regular. Si fuera así, bien regular, entonces ha pasado de una fibrilación auricular a un bloqueo completo, ¿no? Entonces miren el QRS, cómo cambia, los QRS cómo cambian, el eje, la polaridad del QRS cómo cambia. Esto es una fibrilación auricular que pasa a un estadio en el cual la fibrilación auricular hace un bloqueo completo entre aurículo y ventrículo. Esto le llamamos FA bloqueado. FA bloqueado. Muy bien, jóvenes. Eso es todo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Hola. Sí, doctor. Por el chat, ¿cómo se vería en el EKG un aneurisma ventricular? Ya, muy bien. El aneurisma ventricular generalmente se produce como consecuencia de un infarto amplio en el corazón. Y habitualmente es parecido a una ST elevado. La diferencia es que la imagen de aneurisma ventricular que produce un ST elevado o un trastorno de repolarización con ST elevado no cambia en el tiempo, ¿no? A diferencia de un síndrome coronario agudo ST elevado, en la cual yo voy a ver variaciones en el ST conforme avanza el tiempo respecto del infarto. Entonces, el ST elevado, persistente, permanente, que dura días, meses, incluso queda permanentemente, es la imagen característica de un aneurisma ventricular. No confundir con un ST elevado, porque siempre, a veces a uno le mandan el electro y ya dice, este es un infarto ST elevado. No, puede ser un aneurisma ventricular. Y más frecuentemente es en la cara anterosectal, o sea, desde B2 hasta B4. Puede haber aneurisma de cara inferior, también de cara inferior. En ese caso, la elevación del ST sería en 2, 3 y ABF. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, joven?
Al parecer no hay más preguntas, doctor. Doctor, otra entidad que se confunde mucho con el ST elevado es la miocarditis, ¿no? Claro, la diferencia en miocarditis es que, a diferencia de un Zika-ST elevado, es que el Zika-ST elevado es segmentario. En cambio, en la miocarditis, la elevación del ST, más que todo es una repolarización precoz, una elevación del punto J difuso, igual que en la pericarditis, ¿no? Entonces, el electro de la miocarditis, de la miopericarditis o de la pericarditis es un ST elevado un poco difuso y no tiene las características de un ST elevado de un infarto, que generalmente está asociado a una arteria obstruida y es segmentario. Entonces, yo cuando veo ST elevado difuso, debo pensar en pericarditis, siempre apoyándose en la clínica, jóvenes. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, en la literatura también se lee bloqueo de segundo grado de alto grado. ¿A qué se refieren eso? Oye, pero eso es lo que he explicado. Ah, sí, sí, lo que usted dijo, sí, 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 sí. A ver, Pero requiere marcapaso de todas maneras. claro, los bloqueos de segundo grado, de alto grado, requieren marcapaso porque son los bloqueos en la cual van a llevar a bloqueo completo inminentemente, casi todos. Pero así no lleven a bloqueo completo, un bloqueo de segundo grado, de alto grado, produce síntomas, indefectiblemente, síncope, y el paciente debe ir a marcapaso, ¿no? O sea, tanta indicación como un bloqueo completo, el bloqueo de segundo grado, de alto grado, que se define como un bloqueo de segundo grado, en la cual más de 3 ondas P o 3 ondas P tienen que haber para recién producir captura o presencia de un QRS, ¿no? Como en el gráfico que les estoy enseñando, ¿no? Hay 3 ondas P y recién se produce un QRS, ¿no? 3 ondas P, 1, 2, 3, QRS. 1, 2, 3, QRS. A partir de aquí se habla de un bloqueo de alto grado. O sea, pero hay otros peores, ¿ah? En la cual pueden haber 5 ondas P, un QRS. 5 ondas P, esos son más onerosos todavía, requieren con mayor urgencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es mucho más baja, la frecuencia ventricular. O sea, a más ondas P, la frecuencia ventricular es más baja. Bien, ¿alguna otra Gracias. pregunta, jóvenes? Creo que terminamos. Ya le voy a pasar la expo al delegado. Sí, doctor. De Listo, todos modos, eso es muchas todo, gracias jóvenes. Que le vaya bien. Ya nos veremos en otro momento. Gracias, doctor. Gracias.